Buenos días, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Tomás Sánchez, soy el director general de la marca Procesia y quería agradeceros a todos que compartáis este desayuno con nosotros. Desayuno de negocio titulada Seguridad que impulsa el negocio, las claves para certificarte en los marcos NS, ISO 27001 y NIS 2, que todos esperamos que venga pronto. Acompañado de este desayuno, Procesia también de la empresa SGS, que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, la ciberseguridad, como saben, nos preocupa y nos ocupa un tiempo a todos los CIOs y a todos los gestores de las empresas públicas y privadas. Es importante marcar un marco regulatorio, algo que nos ayude a cumplir. El NS es uno de ellos, para entidades públicas y relaciones con las mismas, ISO 27001, DORA, NIS 2, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto, hemos organizado este desayuno que esperamos que sea formativo, divulgativo y podamos compartir entre todos los problemas que nos encontramos a la hora de certificar un sistema. Por eso Procesia tiene un carácter de homologador, junto con la herramienta que dispone, y SGS certificadora, ¿no? Que es la que nos ayuda pues, a poner el sello y a ver qué acciones correctivas tenemos que realizar sobre los sistemas de información. En este contexto hay una serie de ponentes de primer nivel. Hoy quiero presentar en primer lugar a Rafael Català Polo. Creo que sobran presentaciones, pero Rafael Català pues, es Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. A su vez, ha ocupado diferentes cargos de gestión importantes. Subsecretario de Defensa, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Secretario de Estado de Justicia. Ocupó la cartera de ministro en 2014-2018 del Ministerio de Justicia, que compaginó a su vez con Fomento. Creo que es una de las personas que cuando estuvo por su paso en la administración impulsó grandes reformas legislativas, acompañó, aquí están los colegios de procuradores de Madrid y otros colegios, a que utilizaran el sistema LESNET con la transversalidad que supone lo que es la ciberseguridad. También impulsó lo que es el expediente judicial electrónico. Aquí tenemos a Ginés Turón, que también fue una de las personas que impulsó el expediente judicial electrónico en diversas sedes. Fue un proyecto donde la ciberseguridad pues, fue una palanca para todos y tuvimos que considerar siempre desde el diseño. Sin más preámbulos, sin más presentaciones, yo quisiera darle la palabra, agradecerles de nuevo a todos ustedes la asistencia, que es un lunes, después de un puente, se ve que es complicado, así que muchísimas gracias, Rafael, gracias por todo. Muy bien, muy buenos días y gracias a todos por la asistencia, gracias a SGS y a Procesia por la invitación para estar aquí. Como soy educado, doy las gracias por invitarme, pero claro, me han dicho que tengo que estar 5 minutos, 7 minutos máximo para hacer una presentación inicial a esto, con lo cual no es nada fácil el desafío de ser concreto y decir algo inteligente en un espacio corto de tiempo y ante un público experto en la materia que vamos a tratar durante el desayuno de hoy. Cuando me preparaba mi intervención, necesariamente breve, insisto, y ya lo sé y por lo tanto así será, creía que debería, antes de entrar en asuntos que otras personas más expertas que yo van a entrar en detalles técnicos sobre temas de ciberseguridad, yo quería hacer una reflexión, compartir una reflexión con todos vosotros, responsables de organizaciones públicas o privadas, del sector de la tecnología, CISOs, pero también de la gestión, en algún caso, sobre el concepto de la seguridad empresarial. El concepto de seguridad empresarial ha avanzado notablemente y se ha complejizado. Yo soy consciente, en mi parte como legislador, en la etapa que tuve la oportunidad de trabajar en el Parlamento y en el Gobierno, desarrollamos un conjunto de normativas, en ocasiones de ámbito europeo, o sea que la culpa no es estrictamente del Gobierno español, sino que había que transponer directivas, y también de desarrollos normativos que reconozco que han hecho las cosas más complicadas. Vivimos en un entorno tremendamente complejo, un entorno muy abierto, con unas interacciones que no eran conocidas hasta hace 10 o 15 años. Y eso ha generado que todas las organizaciones, insisto, tanto públicas como privadas, tengan que desarrollar políticas corporativas, políticas de gobierno corporativo que refuerzan a la compañía. Yo sé que en ocasiones los operativos, las unidades más de negocio de las organizaciones, se quejan de la burocracia, de las normas, de los requerimientos, de las rigideces que establecen nuevas leyes, porque lo cierto es que tanto en el ámbito sectorial de cada una de las organizaciones se han ido desarrollando nuevas normas,
Se ha desarrollado una política de compliance. El concepto del cumplimiento era desconocido hace 20, 25 años, salvo quizás en el sector financiero, pero el resto de los sectores no tenían esa cultura y hoy cada vez más hay oficiales de cumplimiento, normas, protocolos de cumplimiento dentro de cada compañía, como lo hay también en relación con la protección de datos. El desarrollo del Reglamento Europeo de Protección de Datos ha creado una política nueva y tremendamente compleja, que nos lo digan a todos los clientes, usuarios, cuando tenemos que dar conformidades a páginas y páginas de normas y de autorizaciones, como lo es también el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto es quizá un poco una technicality jurídica, pero sabemos, los que estudiamos Derecho hace ya algunos años, que el responsable penal siempre era una persona física. Eso ha cambiado. Ha sido una transformación importantísima en el mundo del derecho, la posibilidad de que una sociedad, una persona jurídica tenga responsabilidad penal. Y esto ha provocado que se desarrollen también una serie de legislaciones internas y políticas de cumplimiento normativo que, a fin de cuentas, lo que están reforzando es el concepto de la seguridad. Y aquí aparece con toda la fuerza la idea de la ciberseguridad como una realidad del mundo en el que nos desempeñamos, el uso intensivo de las tecnologías para el desarrollo de los negocios y, de la misma manera que hay un elemento positivo en el uso de las tecnologías, también lo hay del lado de la inseguridad, la incertidumbre y, por qué no decirlo claramente, de la delincuencia en torno a la ciberseguridad. Sigo muy rápido. Me he mirado los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado para intentar identificar y cuantificar con datos objetivos, profesionales, qué está pasando en España en torno a la delincuencia vinculada con los aspectos ciber, con todos los aspectos tecnológicos. Bueno, pues lo cierto es que la delincuencia en este ámbito, en la ciberdelincuencia, está creciendo en términos de 2 dígitos un año sobre otro, continuada y sostenidamente. Aparecen fórmulas de ciberdelincuencia, más complejas, más sofisticadas, como lo son las tecnologías. Aparecen también elementos de profesionalización, de organizaciones dedicadas a este tipo de delincuencia. Han encontrado un nicho económico muy relevante en torno al cual desarrollar actividades. También los malos tienen organizaciones para desarrollar su actividad, y las tipologías son muy cambiantes, son muy actuales, muy modernas, desde la suplantación de personalidad, a los abusos en relación con menores, a la utilización de publicidad falsa, al robo y a la intervención de bases de datos, de los activos propios de las compañías, para desde ahí generar chantajes, sobornos, y por lo tanto todo ello está creando un escenario nuevo, tremendamente preocupante, y que, pese a lo que decía en la transparencia anterior del conjunto de normativa que está intentando dotar de mayor seguridad a la actuación de las compañías, esta realidad es sin duda muy intensa y muy presente en la vida cotidiana. Bueno, yo creo que ahí es donde surge buena parte del trabajo de algunos de los que estáis aquí, y el objeto de esta jornada a la que hoy queremos dedicar algún tiempo, que es ver qué podemos hacer para ser más fuertes, para estar más preparados, para ser capaces de combatir la ciberdelincuencia y, por lo tanto, dotarnos organizativamente de herramientas que nos permitan generar esa seguridad empresarial, transmitir esa seguridad al conjunto de la sociedad y a los clientes particulares de cada una de nuestras organizaciones, y, en última instancia, cumplir con una obligación que tienen las empresas y las organizaciones, que es la de transmitir a sus clientes, a sus accionistas, a la sociedad en su conjunto, una confianza, una garantía que, por otra parte, es a su vez un elemento fundamental del éxito. Las compañías que generan certidumbre, confianza, seguridad, son receptoras de demanda, son receptoras de financiación, son receptoras de cuotas de mercado, precisamente porque se hacen fuerte en esos nichos, de la misma manera que, al contrario, aquellos que no son capaces de gestionar adecuadamente sus desafíos en materia de ciberdelincuencia, pierden calidad, pierden capacidad de ofrecer servicios, generan desconfianza y, por lo tanto, son más débiles en este mundo súper competitivo. Por eso yo creo que la jornada de hoy, como decía Tomás al principio, convocada por SGS y Procesia, tiene mucho sentido, tiene mucho interés. Estos días se están celebrando otras de esta naturaleza, o sea, no somos exclusivos en el conocimiento, pero me parece que la oportunidad de estar hoy aquí, como estáis, algunos incluso de pie, escuchando las intervenciones que a partir de ahora se van a producir, me parece que puede ser una buena manera de ayudaros en vuestro trabajo, y ojalá seamos capaces de hacerlo así. Así que ahora yo dejo la palabra a las que saben de verdad de estas cuestiones. Gracias. Rafael, muchas gracias. Empiezo agradeciendo
agradeciendo a ambas, en este caso a Esther y a Mar. Justo hace un año, en el pabellón 8 de IFEMA, en la Feria Internacional de Defensa, les presenté, pensando que iba a surgir lo que un año después ha surgido, de una conexión, una alianza. Una feria potente, bienal, más bien dicho, y un año después surge ello. Y esa manera de agradecerme lo ha sido pidiendo que hoy moderara. Por lo tanto, Mar, Esther y Mar, es de bien nacido ser agradecido y muy agradecido y muy orgulloso de ver que de esa conexión en el pabellón 8 con muchísima gente hace un año, pues ahora ha surgido una alianza destinada a potenciar el potencial, a hacer crecer. Mar y Esther, por lo tanto, muy agradecido a SGS y agradecido a Procesia. A partir de ahí, ¿qué pretendemos con esta jornada? Primero, el formato, cercano y sobre todo, solucionador. Hace un año, también en esta sala, el 1 de abril, organizábamos con SGS otra jornada, muy por el estilo. Y veo caras que el año pasado también estabais. ¿Cuánto llena ver la sala llena? Y no llena, rellena, sino llena de buenos profesionales que quieren hacer crecer contextos complicados. Veo empresa pública y empresa privada. Veo pymes, veo empresas potentes, pero todos compartimos un contexto. Hay una incertidumbre evidente y de esa incertidumbre tenemos que ir saliendo. Se ha pasado de ver la ciberseguridad como una especie de mal necesario a ver ahora mismo la ciberseguridad como un compañero de viaje imprescindible. La ciberseguridad era algo que había que evitar y ahora la ciberseguridad no solo no hay que evitarlo, sino hay que potenciarlo, es decir, ahora aumenta el valor. Moraleja, hablamos de gobernanza. Los que nos dedicamos a esto tenemos una frase que decimos normalmente: un gobierno sin gobernanza no es gobierno, simplemente tiene el mando, que está a años luz de gobernar. Y aquí vamos a hablar de gobernanza. Y el que realmente potencie la gobernanza tendrá un buen gobierno, sea pyme, sea startup, sea lo que sea. A partir de ahí, lo dicho, muy agradecida a todos los que nos estáis siguiendo online, a todos los que estáis aquí, muchos de ellos amigos. Veo mucho CISO, mucho CIO, mucho CPO, mucho DPO, responsable de datos, mucho responsable de cumplimiento, y compartimos un mismo contexto. Hay unas incertidumbres evidentes, mucha normativa. Se dice que Estados Unidos crea, China copia y Europa regula. Houston, tenemos un problema. Europa debe aspirar a más, no solo a regular, también a hacer crecer, a potenciar el potencial. Y creo que Europa parece que está por la labor de regular, pero no sobre-regular. A partir de ahí vamos a hablar de regulación, pero sobre todo de hacer crecer desde el cumplimiento, que no sea una losa, sino que ayude a crecer, potenciar el potencial. ¿De quién lo vamos a hacer o de quién vamos a aprender? Mar y Esther, ambas responsables, ambas mujeres activas, operativas, con una gran responsabilidad y, lo más importante, con una gran solvencia. Creo que a día de hoy, en el contexto que hay ahora mismo, si algo quiere la gente que es, y todos, es seguridad, que lo que estemos haciendo lo hagamos bien. Veo ahora a Paloma, hablando de seguridad, que es presidente de la Asociación Española de Seguridad. Un contexto complicado, no hay seguridad, y en momentos de incertidumbre todo es duda, y venimos aquí a generar seguridades, certidumbres y soluciones. A partir de ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? El formato, lo habéis visto, lo repito, resolvemos rápidamente en 15 minutos 3 ideas fuerza que responden a 3 siglas, GRC, que a todos nos suenan: gobierno, gobernanza, riesgos y cumplimiento. Todo eso vinculado a la plataforma que luego Diego nos va a enseñar, que desde Procesia y con la validación de SGS vamos a ver cómo cada uno desde su respectiva empresa va a hacer un mapa de calor y va a ver en qué áreas, bajo los parámetros de la ISO 27001, del Esquema Nacional de Seguridad y por supuesto de la NIS 2,
en qué aspectos hace pie y en cuáles empieza a haber un esguince. ¿Qué se pretende, por lo tanto? Ayudar, ser compañero de viaje de CIOs, CISOs, CTO. Creo que se nos llena la boca de crecimiento nacional, de crecimiento industrial, pero ¿quién potencia el potencial? Eso pretendemos con esta jornada, ser solucionadores. A partir de ahí, como os digo, 3 áreas, 3 preguntas rápidas. Vamos a vincular las 3 áreas con 3 ISOs y a su vez vinculándolo a la herramienta. La primera, la G de gobernanza. Como os decía, sin gobierno no hay, o entiendo que sin gobernanza no hay un gobierno como tal. Os pregunto, Esther y Mar, desde la gobernanza, en este caso desde una ISO capital, la 37301, Sistemas Integrados de Gestión de Compliance, ¿cómo se ve desde la certificación? ¿Qué valor añadido tiene ahora mismo? Uno, certificarse el por qué y el para qué en materia de gobernanza vinculado a ciberseguridad. Esther. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por asistir en remoto, presencial y, como dice Pedro, vamos a tratar de que la jornada sirva, ¿no? Y resolver dudas. Muy buena pregunta, y lo que nos puede ayudar es, sabemos que el riesgo cero no existe, ¿vale? Pues vamos a intentar mitigar. ¿Para qué? Para que en el momento que tengamos un incidente, que como bien nos han introducido, cada vez hay más y está creciendo a doble dígito, tengamos un plan de mitigación que defina roles, responsabilidades. Dependiendo del tipo de incidente, tendrá que tomar la decisión un rol diferente. No siempre todos los incidentes están a la misma escala, afectan a toda la organización o solo parte, un proceso, y no tenemos que en el momento que surja ese incidente decidir ¿y ahora qué hacemos? No. Hemos trazado ese plan y en ese momento ya sabemos a quién tenemos que acudir, quién tiene que tomar la decisión y qué medidas tenemos que poner en marcha, ¿no? Para mitigar ese riesgo. No lo vamos a hacer desaparecer, pero sí vamos a tratar de reducir ese daño, ese impacto a lo mínimo necesario. A través de la certificación, lo que ya tienes definido es un plan de gobierno, como bien decías, gobernanza, que incluya los roles, las responsabilidades, que incluya incluso un comité que a posteriori analice este tipo de incidentes para que sea parte de la mejora continua de la organización y nos ayude a ir perfeccionando nuestro plan. Y sobre todo también que tengamos hecho un mapa de calor, que como también bien decías, bien a través de una herramienta siempre será mucho mejor porque lo tendremos controlado desde el minuto 1, que nos va a definir ese tipo de riesgo, cuánto de crítico es dentro de mi organización y dentro de ese proceso, y a su vez, qué puedo hacer para que ese riesgo no se vuelva a repetir. Sobre todo es lo que más nos interesa en las organizaciones. Entonces, lo que sí que te das cuenta cuando una empresa está certificada es que está demostrando a sus proveedores, a su competencia y a sus futuros clientes que esa empresa ya tiene esos deberes hechos, que esa empresa además puede presumir de una transparencia y de una solvencia porque se somete a que un organismo independiente, un tercero, venga y le evalúe cómo está haciendo las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es bastante importante a día de hoy, es una ISO que además está creciendo la demanda, es algo que también nosotros hemos percibido por parte de los clientes. Quizás en un principio era desconocida y era más la 27001 la que más trabajaban todas las empresas, pero está siendo complementaria. Además, todas estas ISO tienen estructura de alto nivel, lo que supone que los sistemas son integrados y a las organizaciones les resulta mucho más fácil adecuarse a esas normas y luego, por supuesto, certificarse. Mar, en el caso de Procesia, gobernanza a través de la herramienta, aterrizado a 27, NIS y esquema. Buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias, Rafa, por estar aquí con nosotros, Pedro, por moderar y, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos en la sesión de hoy. Bueno, pues Procesia, un poco en línea con lo que comentaba Esther, lo que ha querido a través de la herramienta precisamente es aterrizar lo que es el cumplimiento normativo, ¿no? Es verdad que hoy por hoy estamos asistiendo a un momento en el que hay un boom, ¿no?, con los marcos regulatorios, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad. Y esto es verdad que a veces incomoda, ¿no?, dentro de las organizaciones, incluso puede ser un poco molesto en el sentido de cuánta normativa hay que cumplir, ¿no? Lo que pasa es que es curioso porque si nos paramos a analizar, por ejemplo, estas 3 normas, cada una en realidad da respuesta desde un ámbito concreto, ¿no? Cuando estamos hablando de la 27001,
que estamos quizás más incardinados en lo que es el sector privado, aunque hay mucha administración pública que también tiene que observarla. Realmente ahí lo que se securiza, ¿no? Se pone el foco en lo que es el SGSI, ¿no? El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Cuando entramos a hablar del Esquema Nacional de Seguridad, aterrizamos un poco más, ¿no? El NS lo que nos trae es un anexo 2 con una serie de controles, de medidas concretas, ¿no? Específicas, que durante mucho tiempo han estado centradas fundamentalmente de aplicabilidad en el sector público. Sin embargo, cada vez más esa obligatoriedad hay que observarla en el sector privado. ¿Por qué? Pues porque el sector privado y el sector público ahora mismo, en ese concepto de cadena de suministro, necesitan ir de la mano, ¿no? Son marcos regulatorios que se tienen que bueno, pues unir, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, el NS aterriza más la norma. Y luego está la NIS 2, que es la gran esperada, ¿no? Estamos todos aquí como locos ya para que por fin entre en vigor. Y la NIS 2 hace una cosa muy interesante, que introduce la 27001, que le da luz el NS, pero que directamente pone el foco y es en la dirección. Es decir, cuando hablamos de gobierno, tenemos que hablar lo que comentaba Rafa, ¿no? La norma, de alguna manera, lo que nos viene también es a decir, por aquí sí, por aquí no. Por lo tanto, cuando estamos en el ámbito de la ciberseguridad, que es algo que nos impacta tanto a todos, la dirección tiene que tomar el gobierno, y el gobierno de la norma es muy importante en este sentido. Por lo tanto, para nosotros el idear y aterrizar una herramienta como Keep Armor era muy interesante, porque por un lado lo que queríamos hacer era que el cumplimiento no se viera solamente como una parte normativa, ¿vale? Centrarnos únicamente en consultoría norma, sino que eso se deslizara, se centrara en lo que es la operativa real con la implementación de las medidas y controles técnicos. Por lo tanto, la herramienta para la organización, independientemente de que sea sector público o sector privado, lo que nos va a ayudar precisamente es eso, a darnos, digamos, una ayuda en lo que es todo el gobierno de la ciberseguridad desde el punto de vista de cumplimiento, y también con la introducción de los controles, las medidas técnicas. Hay que afianzar o recordar que esta herramienta, además de afianzar estos aspectos, también tiene la parte de la confidencialidad y del secreto. De hecho, me comentaba Marc que desde hace poco esta herramienta ya empieza a trabajar con el Mando Conjunto de Ciberdefensa. Es un aspecto muy importante, porque si algo requiere la Administración General del Estado en particular y Defensa, TERE, por ejemplo, de ISDEFE, es muy en el día a día, ¿sabes? Es parte de tu día a día, en la parte de compliance, que la empresa que trate esos datos esté certificada para tratar datos de especial protección con una certificación determinada. Bueno, esta plataforma ya viene con esa certificación. Creo que es un valor añadido importante. Prueba de ello es la incorporación del Mando Conjunto de Ciberdefensa como usuario de esta plataforma. Felicidades a Procesia, porque si alguien como el Mando Conjunto ha decidido hacer uso de esta plataforma, por algo será, crea soluciones, que en el contexto que hay ahora es valor añadido. Rápidamente, segunda pregunta, riesgos. Yo creo que en el día a día, en mi caso cuando estoy en la universidad, veo que los alumnos confunden mucho riesgo con amenaza. Y es mucho del día a día. Y veo que en el día a día también hay responsables de cumplimiento, CIOs y CISOs, que tienden a confundir y no mapean bien riesgo con amenaza. La amenaza es un agente externo, viene de fuera, no depende de uno. El riesgo caminas con él, es añadido a la actividad. Dentro del riesgo, una segunda ISO, esencial para el día a día, que es la 31000. Nos vamos dando cuenta en el día a día que ya la ISO 31000 de gestión de riesgos y la concreta de riesgos legales, la 31022, ya la empieza a exigir, por ejemplo, Defensa, a la hora de licitar. Gestión de riesgos, la 31000. Corrígeme si me equivoco, Esther, es una ISO muy poco conocida, en menor medida reconocida, pero que genera un valor añadido brutal a la hora de licitar. Veo aquí mucha empresa que trabaja, o parte de su crecimiento es licitar con la administración, y me consta que en su día a día no ven como valor añadido en el corto plazo la implementación de la 31. Luego salen a licitar y se encuentran que el que lo tiene ya pasa a semifinales sin pasar por la fase de grupos. Consejo práctico, quizá hay que plantearse la 31 como gran valor añadido. Esther. Sí, es verdad, la 31000 es una ISO que no es de las más conocidas, pero que últimamente está empezando a coger mucho peso. En el sector defensa, por ejemplo, para contratar con defensa existe una certificación PECAL que llaman ellos,
Y dentro de esta certificación tú tienes que a ese contrato asociarle un plan de gestión de riesgos en la que Defensa ya reconoce que si estás certificado con la ISO 31000 ya cumples. Entonces, al final, para evaluar a los proveedores, en el ámbito público se está empezando a exigir y están empezando a ver que es un avance, o sea, que directamente, si tú ya tienes esa certificación, tienes bastantes puntos para conseguir esa licitación, ¿no? Es cierto que la 31.022 también, que es de riesgos ya asociados al ámbito legal, es un poquito más desconocida y quizás más nicho en determinados sectores, pero la 31.000 es una ISO que, de nuevo, tiene estructura de alto nivel. Es integrable con cualquiera de estas que tenemos aquí, con la 27.001, incluso con Esquema Nacional de Seguridad. Y además es transversal, es decir, afecta a todo tipo de organizaciones, a todo tipo de actividades, independientemente de tu sector y de con quién quieras trabajar. Es una ISO que, desde luego, lo que hace es que tú analices todo tu ciclo de vida de tu producto o de tu servicio, con lo cual vas a tener una foto y un mapa de tu organización desde principio a fin, y que además te permite, incluso como vas trabajando en el día a día, y te permite ir monitorizando con una serie de KPIs o con otro tipo de indicadores tu actividad o tu servicio en el día a día. En el momento que detectes un riesgo que cambia la criticidad y, por tanto, pueda suponer una brecha de seguridad, puedas reorientar y de nuevo definas sobre tu ciclo de vida y vuelvas un poquito, no a la casilla de inicio, pero sí a redefinir ese proceso. Entonces, es muy operativa, es muy cómoda de implantar y cada vez más se está exigiendo, y es un plus para que a ti te reconozcan como proveedor. Mar, en el caso de Procesia, esta plataforma ya de alguna manera te va precalentando para gestionar riesgos, ¿no? Efectivamente. La plataforma, bueno, al final el tema del análisis de riesgos y los riesgos en sí es algo que cada vez se está poniendo más en valor, independientemente de la norma de la que estemos hablando. Tanto la 27.001 como, por supuesto, el Esquema Nacional de Seguridad, que cualquiera que haya tenido que sufrir la adecuación ha tenido que pasar por el análisis de riesgos, utilización de la herramienta Pilar, y la NIS 2, que hace el foco fundamental, fuego, en la gestión de los riesgos, por no hablar de la normativa que viene también, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. O sea, el riesgo por hoy, vamos a decir que es el elemento capital para las organizaciones. Poder hacer una buena gestión del riesgo, que es algo que, por ejemplo, en el ámbito de la banca se lleva haciendo desde el principio de los tiempos, y es curioso cómo ahí la ciberseguridad ha ido cambiando, ¿no? O sea, ha pasado de un papel más pasivo, ahora con toda esta normativa, a darle un papel mucho más proactivo. No vamos a esperar a que llegue el incidente, no vamos a ver venir la amenaza desde cerca, vamos a adelantarnos. Una herramienta de este tipo precisamente lo que hace es poner a la organización en guardia antes de sufrir el ataque. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros, cuando hacemos una adecuación a una norma dentro de los marcos de ciberseguridad, no sé si es el caso de algunos de ustedes, pero sí nos lo hemos encontrado en algún momento, que nos preocupa la obtención de la certificación para que nuestra organización sea segura. Pero luego hay vida después, ¿no? O sea, uno se casa y luego ya empieza la vida, la convivencia. Con la ciberseguridad también nos ocurre. Nosotros nos certificamos, pasamos ese proceso tediosísimo hasta alcanzar la certificación, pero luego hay que continuar dándole vida a este aspecto, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, la herramienta KeepArmor es una herramienta de bastionado automatizado. Esto quiere decir, nos va a ayudar a implementar todo lo que son los controles, las medidas de seguridad más técnicas, sin necesidad de tener a personas dedicadas a esta tarea, que muchas veces son procesos muy engorrosos, y además nos va a ayudar a mantener el cumplimiento. ¿Cómo? Porque la propia herramienta tiene un módulo que, bueno, hemos llamado cumplimiento técnico, auditoría interna, que lo que nos da es una fotografía de cómo está la ciberseguridad de nuestra organización casi al minuto a minuto. ¿Por qué? Porque también vamos a disponer de esos KPIs, cuadros de mando, que lo que nos van a permitir es monitorizar el estado de la ciberseguridad de nuestros activos.
de los activos de la organización. Pues todos ustedes sabrán que una organización, por pequeña que sea, el número de activos que puede llevar a manejar es muchas veces desconocido, porque nos lo hemos encontrado de ¿cuántos activos hay en esta? Pues no lo sé. Pues creo que tenemos 50 y luego a lo mejor son 300. Por lo tanto, claro, esto que muchas veces desde la propia dirección hasta desconocemos, porque no se puede estar en el detalle de todas estas cosas, ahí es donde hay que aplicar la seguridad. Ahí es donde nos tenemos pues que asegurar que estamos contando con las herramientas necesarias, no para encarecer, no para complejizar la tarea de nuestros equipos de sistemas ni de ciberseguridad, sino para garantizar pues que la organización en este sentido, ya sea sector público o privado, camina segura, da las adecuadas garantías a sus clientes, a sus ciudadanos, al servicio que desarrolla. Eso pues, es lo que hacen herramientas como Keep Armor, ¿no? Ayudarnos un poco en todo este andadura. En el fondo, Mar, entiendo que es una compañera de viaje, una herramienta Sí. que no sustituye la parte personal, es decir, siempre va a haber una persona física que de alguna manera controla a esa base que está controlando, importante, no se pretende sustituir, sino complementar o potenciar. Y la tercera y última sigla, tercera y última idea fuerza, la C de cumplimiento, la C de compliance. Bien, comentaba antes Rafa la famosa responsabilidad penal de la persona jurídica, el famoso artículo 31 bis del Código Penal, que entró en vigor en el año 2015. Bueno, se ha conllevado una exigencia para todos, ¿no? Para todas las empresas. Se pasó de evitar que la persona jurídica tuviera una responsabilidad penal a asumir que el objetivo no es ese, el objetivo es hacer bien las cosas. Se ha pasado de hacerlo por temor a empezar a hacerlo por convicción. A partir de ahí, considero que hay una certificación importante que ayuda mucho también a los responsables de cumplimiento a autoevaluarse, a ver que ellos mismos están haciendo bien las cosas. Considero que hay dos, por un lado la ISO 19601, que habla más de la responsabilidad penal del blanqueo de capitales, más vinculada al artículo 31 bis, y después la 37001. ¿No? Creo, Esther, corrígeme si me equivoco, que a día de hoy ese complemento, por un lado, de tener una gobernanza potente, una gestión de riesgos a través de la 31 y todo eso monitorizado con una 37001, transmite esa seguridad y solvencia, ya sea para la empresa que quiera licitar, por un lado, como para otra empresa que vea en ti, posible comprador, un proveedor homologable, ¿no? Porque eres seguro. A partir de ahí, ¿qué valor añadido entiendes, Esther, que puede aportar o aporta, de hecho, la 37001, la 19 y en general lo que es el ámbito del compliance, del cumplimiento normativo, para aportar valor añadido en la empresa? Lo tiene y mucho. Nos sorprendería cuántas organizaciones están trabajando, son potentes y facturan millones de euros y no tienen un sistema de compliance interno. Entonces, en el momento que tienen un incidente es cuando se echan las manos a la cabeza y empiezan a pensar cómo salimos de aquí. Pues es de nuevo lo mismo, es por un lado tú ya has trazado tu plan de trabajo, ya tienes unas buenas prácticas implementadas en la organización, ya tienes definido de nuevo esa cadena de mando con esos roles, esas responsabilidades, ¿no? Cada uno que sea responsable de su parcela y que tengas un sistema que en el momento que salte una alerta en cualquiera de ellas puedas tener un plan de mitigación de esos riesgos. Eso da mucha tranquilidad desde la alta dirección hasta el último trabajador, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro lado, a la hora de licitar, de trabajar con la administración pública, por supuesto, vas a demostrar mucha más solvencia, vas a demostrar que eres una empresa que trabaja con rigor si dispones de un sistema de compliance. También incluso para empresas privadas, cuando tú haces una evaluación de proveedores, es uno de los puntos que analizas. Entonces, el hecho de disponer de un sistema de compliance es que va tan ligado a la gobernanza, es decir, no puedes separar a día de hoy tener tu organización bien definida y que funcione de manera transversal, o bien a través de un comité de independencia, o bien un comité de expertos que agrupe distintas partes, como puede ser financiero, recursos humanos, dirección operativa.
etcétera, etcétera. Es decir, es que es tan fundamental que en el momento de la creación de la empresa casi te diría que tendría que empezar ya a definirse este plan, ¿no? Y a día de hoy ha cogido mucho peso precisamente por lo que estamos hablando. La ciberseguridad es bastante importante, es un riesgo, cada vez hay más incidentes y tener este tipo de certificaciones ¿te va a evitar que tengas riesgos? No, pero lo que va a hacer es, uno, que puedas mitigarlos desde el minuto 1, que surge el riesgo, y 2, que no impacte de manera brutal en tu organización y en tu negocio, ¿no? Que puedas seguir trabajando porque dispones de un plan de negocio definido que te va a permitir seguir trabajando y, por supuesto, mitigar esto de alguna manera, incluso cuando tienes que notificar los incidentes, por ejemplo, en Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, bueno, es una ayuda, es fundamental y hoy en día más. Mar, en el caso, tú como responsable de operaciones, y de alguna manera creadora y criadora de esta herramienta, ¿no? Ese valor añadido que le podemos aportar a un responsable de cumplimiento que quiere hacer bien las cosas, pero que no termina de saber cómo. Quiere pero no puede, con esa buena fe, quiero pero con esta incertidumbre normativa, ¿cómo? ¿Hasta qué punto la herramienta le puede dar esos pilares para saber que lo que está haciendo lo está haciendo bien, tanto para poder licitar como para ser homologado para una posible compra o venta de otra empresa a efecto de una due diligence? Bueno, en este sentido, la verdad es que nosotros en el propio ADN de la empresa siempre hemos tenido claro que el cumplimiento tecnológico era fundamental. Tomás Sánchez, que le habéis conocido anteriormente, que es el CEO de la empresa, él es ingeniero informático. Yo en mi caso soy doctora en Derecho Constitucional, por lo tanto lo que hemos tratado de representar con una herramienta de este tipo, pero que la estamos extendiendo como filosofía al resto de desarrollos que estamos haciendo aparte, es combinar los dos mundos, ¿no? Tecnología y norma. ¿Por qué? Pues hoy en la sala veo a organismos muy importantes para nosotros, en los que acompañamos en el día a día, que también su visión de desarrollo, independientemente de que estemos en el desarrollo de software, equipos de ciberseguridad, va precisamente por ahí, ¿no? Por unificar tecnología y cumplimiento. ¿Por qué? Pues lo decíamos al principio, incluso en la propia evolución normativa y centrándome solamente en lo que es el nicho de la ciberseguridad, la norma pasaba de regular aspectos muy concretos, casi más centrado en el mundo operativo de lo que es la implementación de la medida de una herramienta, a que la responsabilidad esté en la alta dirección. ¿Cómo pasamos de aquí a aquí? Porque claro, en la alta dirección puede haber ingenieros, como es el caso de Procesia, pero puede haber licenciados en Derecho, como es mi caso. Al final hay que conocer de los dos mundos para tomar decisiones, ¿no? Es importante que en este sentido nos proveamos dentro de las organizaciones y sobre todo en las capas que tienen que tomar las decisiones, ¿no? Aquí hay ahí donde hay que medir el retorno de la inversión muchas veces, ¿no? Me estoy gastando el dinero en algo que está valiendo para algo, estamos tirando el dinero a la basura, esto está sirviendo, no está sirviendo. Es muy importante contar en este sentido con herramientas, con productos que nos garanticen de alguna manera, pues si estamos centrados en el ámbito de la ciberseguridad, que lo que estamos implementando, por un lado, nos está garantizando y luego, por otro lado, lo comentaba antes, la cadena de suministros, ¿no? O sea, el cómo damos servicio o cómo prestamos a su vez, ¿no? Pues a través de nuestro trabajo, por ejemplo, en el ámbito de la defensa, ¿no? Qué importante esa relación que hay, ¿no? Hasta que llegamos al Ministerio de Defensa, hasta que ese tanque o hasta que esa aeronave sale, todos los componentes que pasan por ahí, todo hay que certificarlo, no solamente técnicamente de que funcionen bien en las pruebas, ¿no? De aerotermia, de tal, no, es que también en la norma, ¿no? Tenemos que garantizar que todos esos componentes están cumpliendo con las medidas de seguridad adecuadas. ¿Por qué? Porque es que estos productos ya llevan un software, que si este software falla en pleno campo de batalla, ¿qué hacemos? Entonces, al final se trata un poco de, yo creo que llevar la lógica, ¿no? Al final es la propia evolución, ¿no? El propio crecimiento humano, ¿no? O sea, antes quizás fueran disciplinas que caminaban de una manera muy separada, ahora es impensable, ¿no? Enfrentarte a un proyecto, a un proyecto de determinada magnitud sin darle la misma importancia al desarrollo del software que al cumplimiento normativo. Es que sabemos que si eso no lo tenemos en cuenta va a ser un fracaso. Ya hemos conocido a través de Mar y de Esther el por qué y el para qué. Ahora, de la mano de Diego, vamos a conocer el cómo. ¿Cómo? A través de esta herramienta podemos mapear riesgos y tener un gobierno, una gobernanza
unos riesgos y un cumplimiento potentes y solventes. Pretendemos con esta jornada, lo decíamos antes, que fuera solucionadora, no solo divulgativa. Cuando solo hablas del por qué y del para qué te queda solo divulgativo, cuando lo aterrizas y dices, señores, y esto se soluciona así, ya es valor añadido. Diego, por favor, cuando quieras, vamos a ver ahora cómo proponemos en el día a día para un CIO, para un CISO, para un CTO, para un DPO, para un responsable de cumplimiento, cómo puede ayudar esta herramienta a dormir mejor y más tranquilo, que suma mucho. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos. Lo primero, bueno, pues lo que voy a presentaros de una manera muy breve y rápida, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, es la plataforma Equiparmor, todo lo que han estado dando entrada como elemento solucionador, como elemento de apoyo, ¿de acuerdo? Quiero que sea algo simple, que os quedéis con 4 conceptos básicos y simples. Esta plataforma ha sido concebida como un elemento que va a permitir a las organizaciones, independientemente de quién vaya a tratar con ella, quién vaya a usarla, qué pretenda buscar en ella, tratar de adaptarse a esas normativas, incluso independientemente del no conocimiento de ellas. Sabemos que el tiempo es limitado, breve en muchas ocasiones, sobre todo alta dirección, como comentaba Mar, el tiempo no es precisamente algo que podamos desperdiciar. Entonces lo que buscamos con la herramienta no solo es ayudar a la alta dirección, sino también incluso a las partes ejecutoras, ¿de acuerdo? Equipos de ciberseguridad, de sistemas, que puedan llegar a cumplir esas normativas de una manera rápida y simple, y no solo poder cumplirla, sino también poder mantenerla en el tiempo e irla vigilando de manera constante, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es un breve paseo, ¿de acuerdo?, por la plataforma para que lo entendáis, ¿de acuerdo?, que es lo que estáis viendo en pantalla, donde lo primero que vamos a tener siempre, evidentemente, algo que nos permita ver de un primer vistazo cómo se va a encontrar nuestro entorno, nuestro conjunto activo, nuestro equipamiento técnico, pensarlo como ordenadores, todos los equipos y activos tecnológicos que tenemos que al final nos dan apoyo a los servicios que presta cada organización, ¿vale? Es lo que vamos a tener aquí para poder controlar de una manera rápida, de un primer vistazo, cómo se encuentran y cómo evolucionan en el tiempo, ¿vale? Este es solo uno de los cuadros de mando, que es el general, simplemente para ver aspectos más importantes, lo vamos a ver más, ¿de acuerdo? Bueno, esta plataforma, que además está pensada, sobre todo en la especialidad de la que yo vengo, está pensada no solo para que pueda ser, como es en este caso, en un elemento SaaS, a través de un servicio web, sino que esto pueda ser implementado en aquellas organizaciones que además quieran tener una protección extra sobre sus datos, es decir, que quieran tener todo bajo control, ¿de acuerdo? Entonces está concebido para, bueno, si se quiere delegar más en un tercero o si quiere tenerlo cada uno en su organización, ¿de acuerdo? Dentro de la parte de sistemas, lo que vamos a poder ver al final, ¿de acuerdo?, es un elemento que nos permita agrupar, pues, por aquellos entornos que vamos a querer certificar, ¿vale? Pensarlo como una manera de agrupar elementos, ¿vale? No tiene mayor relevancia. Mayor relevancia para el que lo usa. Luego, de manera intrínseca, esto va a ayudar a la plataforma y también al propio usuario a ayudarle a definirle qué va a tener que utilizar a nivel técnico, cómo asegurar sus activos para que luego eso pueda repercutir en el resto de gráficas que vamos a ver, ¿vale? Vale. Aquí en este apartado es donde principalmente vamos a ver el conjunto de elementos que vamos a tener dados de alta, ¿vale? Aquí es donde vamos a ver todos nuestros equipos, cómo están, cómo se encuentran, y donde vamos a poder hacer esa primera parte que comentaba Marc, que es el adecuamiento técnico de manera automática. Da igual que yo no conozca la norma, da igual si es a nivel teórico o asentarla técnicamente, ¿vale? La plataforma, el diseño, por cómo se ha planteado, es que permita a cualquiera adecuar esos activos sin que tenga conocimiento de ningún tipo. Es decir, lo que buscamos es que cuando se ejecute esas configuraciones, el equipo está preparado para obtener esa certificación. Lo digo en uno, pensarlo en varios, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo fundamental, ¿vale? Dentro de esta ventana, pues vamos a poder hacer una serie de acciones, evidentemente, vamos a poder ver una serie de información de los equipos, pero como la parte fundamental e importante, dado que no tenemos tiempo, lo que vamos a poder es hacer esa aplicación de medidas en función de una normativa determinada, ¿vale? Aquí lo que os presento es algo relacionado con el NS, porque quizás es lo que a mí más me toca de cerca, pero ya digo, verlo como el NS ya asentado, ese anexo 2, sin haberlo visto, supongo que no será el caso, pero quien no lo haya leído, pensarlo que sin haber
leído una línea de eso, aplicando los controles que aquí se definen, ese equipo ya estaría cumpliendo con esas medidas. Eso extrapolarlo, como puede ser el caso si me voy a otro equipo, extrapolarlo a otro tipo de normativas, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, aparte podéis ver DORA, podemos ver esa ISO 27, podemos ver ese NIS 2 cuando salga, ¿vale? Es decir, lo que nosotros vamos a encargarnos es de asentar técnicamente todas esas normativas que dejan, pues algunas cosas las definen muy específicas y muy claras, pero otras cosas las dejan muy de alto nivel y se tienen que asentar de alguna manera y hay que definir puntos concretos. Eso es lo que se va a encargar de tener la plataforma para poder llevarlo sobre esos activos, ¿vale? Evidentemente, no solo vamos a tener esa capacidad de ejecución, sino también de pues, monitoreo en el tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a poder ir viendo cómo a lo largo del uso de la plataforma van a ir generándose entradas sobre esas acciones que se han ido haciendo sobre estos equipos que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Es decir, oye, cada cuánto he aplicado esa configuración para asegurarme que se mantiene en el tiempo, no de manera... Lo hago una vez, como decimos, esto no es un elemento puntual que hago en el tiempo, tengo la certificación y me olvido, es una carrera de fondo que hay que mantener a lo largo del tiempo, no solo tiene que quedar aquí, ¿de acuerdo? Las organizaciones van a poder también tener un conjunto de... A ver si quiere hacerme caso. ¿Me habéis quitado conexión? Porque la he perdido. No sé si está conectado o no. No lo sé, si es que está conectado. Sí, pero no sé por qué se ha ido. Ahora. Bueno, fallos técnicos propios del directo. Vale, hemos vuelto. No he sido yo, lo prometo. Bueno, decía que también vamos en este caso, las organizaciones van a tener la capacidad de preparar, aunque haya una base, algo que defina y que está asentado por la norma, las organizaciones van a tener la capacidad de personalizar esas configuraciones también un poco basado en esas excepciones que a veces tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Soy de la creencia de que tiene que haber un equilibrio, no nos vale tener algo súper seguro, pero que no es usable para nadie, ¿vale? Entonces tiene que haber un equilibrio y donde también la plataforma nos va a ayudar a poder definir ese conjunto de acciones que sí queremos o que no queremos, pero que evidentemente luego también se va a ver repercutido en cómo esos activos van a estar cumpliendo esa norma, ¿vale? Aquí en esta parte de cumplimiento, aquí es donde, digamos, junto con el cuadro de mandos que veíais antes, es donde vamos a poder ver cómo esos equipos, una vez que los tenemos en el orden que queramos, es decir, podemos ver cómo estamos, adecuarnos y luego volver a ver cómo hemos evolucionado, o directamente adecuarnos y luego ver si realmente todo está bien, ¿vale? El orden de factores no va a alterar en este caso el producto. Lo que vamos a tener aquí en esta dashboard es el control centralizado en el que vamos a poder ver realmente cómo se encuentran todos nuestros equipamientos de un primer vistazo en base a una norma, ¿vale? Ya veis que aquí yo tengo simplemente un ejemplo con NS, pero como veis hay otras normas en las cuales no he hecho análisis, ¿vale? Por cuestiones de demo. Y una vez dentro de cada norma, igual que teníamos antes un primer vistazo de estado general, con otra serie de grafos y necesidades, aquí es donde vamos a poder ver cómo se encuentra todo el conjunto de nuestros equipos en base a ese cumplimiento de esa norma concreta, ¿vale? No de cualquiera, de esa norma concreta, según sus controles técnicos, ¿vale? Con una media, un cómputo, como lo queréis entender, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo en función de esos cumplimientos. Eso es lo que va a hacer que luego también, en base a estos análisis que se hagan, se puedan lanzar avisos, monitorear cuándo se ha cambiado la configuración, quién lo ha hecho, por qué, ¿vale? Es esa trazabilidad que tenemos que buscar, ¿vale? Y de igual manera, por supuesto, vamos a poder verlo también de manera unitaria, es decir, no solo tener aquí un
de todos los equipos, sino evidentemente, yo aquí solo tengo uno, pero bueno, de aquel que se encuentre como no corresponde, ¿vale? Poder ver al detalle qué es lo que realmente tiene mal. Es decir, podemos verlo, si queréis, la pantalla anterior como una vista ejecutiva ágil y rápida de ver cómo me encuentro a nivel general, y luego sobre todo a nivel técnico, para aquellas personas que realmente están quizá más en el día a día con la plataforma, puedan decir, oye, esto realmente es lo que está mal, esto realmente es lo que está bien, y una parte importante, sobre todo de aquellas cosas que estén mal, ¿vale?, es el poder, bueno, determinar por qué están mal. Es decir, puede haber configuraciones que su base haga que, por tener que hacer una excepción, haya que no aplicar esa configuración. En ese caso será algo justificable y algo que podamos, frente a un auditor, pues de algún modo decir salvar, pero habrá configuraciones que tengamos que aplicar sí o sí si no tiene una justificación, y entonces podamos tener al final, buscar ese... Bueno, realmente lo que estamos buscando es tener un 100% en el conjunto de nuestros equipos, ¿vale? Es decir, tener porcentajes claros y precisos, ¿vale?, pero en base a esas justificaciones. ¿Qué vamos a tener que hacer para todo esto? Pues igual que la parte que habíamos visto antes para aplicar configuraciones, pues lo mismo trasladado aquí. Buscamos que sea algo simple en cualquier caso. Entonces, fijaros que al final lo que tenemos de la misma manera, la propia plataforma sola, igual que nos aplica la configuración, y ya habéis visto que yo desde aquí, aunque bueno, no lo he ejecutado como tal, no tengo ningún equipo, no veo ningún equipo, desde aquí voy a poder gestionar la configuración de esos equipos, ¿vale? Pues en el caso, evaluar su cumplimiento lo voy a poder hacer de la misma manera, ¿de acuerdo? Solo con buscar ese cumplimiento, y eso hará que, en función de cómo se encuentre, pues eso nos vaya dibujando estas gráficas y vaya variando esos porcentajes a lo largo del tiempo. De la misma manera, vamos a tener siempre la capacidad de no tener todo aquí concentrado, es decir, sobre todo pues de cara a auditorías o de tener quizá históricos en el tiempo. Vamos a poder, por supuesto, descargarnos y preparar informes, ¿vale?, que estén basados al final en lo que está mostrando la plataforma, de manera que sea un entregable para terceros, o incluso para que nosotros podamos tener un control en el tiempo, ¿vale? Estos informes, que de hecho puedo enseñaros, ¿vale? Como digo, al final refleja pues esa parte general, con información pues quizá más de ejecutiva, del porqué, de qué hay que tener en cuenta, qué habría que ver, y de la misma manera a nivel individual o técnico, que pueda ayudar a, oye, esto está mal, debería estar así, ¿vale?, y que pueda ser entregado, ¿vale? Esto vamos a disponer de ello aquí para que, bueno, pues en este caso, que yo ya los he eliminado, pero poder tenerlo como histórico y poder descargarlo en cualquier momento que lo necesitemos. Y por último, simplemente comentaros que evidentemente la plataforma pues tiene que tener una gestión de identidades para poder gestionar quién entra, quién trabaja sobre ella, poder gestionar sus usuarios, algo lógico, ¿de acuerdo? Así que nada más, esto es KeepArmor, yo soy Diego y encantado de haber podido presentároslo. Nos queda más o menos media horita y ahora empezamos a hacer preguntas. Diego, si quieres, acompáñanos y a partir de ahí preguntas. Veía a Jesús, por ejemplo, que hacías fotos. ¿Qué te ha sorprendido de la plataforma? ¿En qué crees que te puede ayudar? Jesús es CISO, además de buen amigo, experto. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, el que hoy es asistente, pero podría ser ponente. Muy agradecido, Jesús, porque vengas, que sé que he reagendado todo. ¿Qué valor añadido has visto aquí, Jesús, que te pueda ayudar en tu día a día? ¿Tenéis un micro? Tengo una voz que se me Sí. me gustaría un poco saber si la carga de esos activos es un proceso manual, dentro de que vas a hacer el día y te reúnes con todas las distintas áreas de negocio, o realmente habéis trabajado o estáis trabajando en algún tipo de agente que pueda estar en los equipos o que beba de la CDDB. ¿Cómo tenéis previsto hacer esa parte? Pues mira, se nos han planteado ya varias situaciones o preguntas del estilo. Como funciona ahora mismo es a través de un propio agente que tú tienes implementado sobre
sobre los equipos, pero tenemos también, bueno, hablabais antes del mando conjunto, pues un entorno en el cual no podemos desplegar agentes y tiene que ser un elemento más portable. Pero el concepto inicial es que, en este caso, haya un agente desplegado en cada uno de los activos que quieras visualizar en la plataforma. De hecho, también se nos ha planteado hacer integraciones con CMDB para poder beber directamente de ahí o incluso hacer autodescubrimiento también. Ahora, como lo tenemos planteado, es directamente instalar un agente que está en segundo plano y está esperando y que ese despliegue está preparado para que lo hagas como quieras. 1-1, a mano, de manera masiva, como quieras. Es que, en ese caso, creo que sería, hablo desde el punto de vista ya de cumplimiento, ¿vale? Un CISO que está en la segunda línea de defensa y que una de sus tareas es desafiar, utilizo ese verbo que me parece que no es intrusivo, ¿vale? Lo que es la completitud o la exactitud de la CMDB, de ese inventario que al final estamos dependiendo en otro área, que podría ser sistemas, para alimentárnoslo. Si tenemos que estar en el día a día viendo cuándo se incorporan nuevas personas, se incorporan nuevos equipos, no siempre se cumple la seguridad y privacidad por diseño y por defecto y se ponen en producción nuevos sistemas. O incluso iría más allá como idea, si veis la posibilidad de integraros con reglas en el firewall o en el EDR para ver qué es lo que está permitiendo la organización llegar, para controlar también, tener visto ahí activos de tipo Shadow IT, ¿vale? Podría ser, lo digo, una herramienta perfecta para ayudarnos en esa comprobación, en ese desafío, a que realmente nuestro inventario es correcto y entonces estamos teniendo en cuenta, estamos analizando realmente todos los riesgos que afronta la organización. O sea, no solo, tú dices no solo beber de la CMDB, sino comprobar a través de otros elementos que lo que hay en la CMDB es correcto. Sí, por ejemplo, yo uno de los EDRs que tuve en el pasado, me gustaría volverlo a contratar, ahora he cambiado de empresa a ver qué es lo que cambio. Los propios equipos hacían de autodescubrimiento de si en la red en la que estaban conectados, evidentemente cuando era una red doméstica no, pero si en la red corporativa que estaban conectados, detectaban algún equipo que no tuviera el EDR instalado. Y eso venía estupendamente para detectar gente que para saltarse alguna regla corporativa estaba conectándose a una wifi que no era, o pues directamente me enteraba de los nuevos equipos que sistemas estaba instalando antes de que me dijeran que estaban instalados, porque ya me saltaba una alerta. Es un poco, lo digo, en ese sentido de dar esos 4 ojos, ¿vale? Como llevo gafas lo aplico así, con el que poder estar totalmente seguro de que estamos trabajando con un inventario correcto. Porque muchas veces pasan algunas herramientas, por lo que me has comentado, la vuestra lo habéis parido bien desde el principio, gracias, que el inventario es algo estático. Y dices, oye, pues si al final en vez de tenerlo en un Excel, lo cargo aquí en la herramienta, le pongo unos pesos y tiro adelante, ese trabajo que haces de carga manual o de importar un fichero, a los 20 minutos ya está desactualizado. Entonces, el hecho de que esto se mantenga vivo automáticamente, incluso pudiera generar pequeñas alertas o tareas, como has dicho, de verificar que esos activos tienen o no tienen el bastionado correcto, etcétera. A ver, dentro de un proceso lógico, para el alta dentro de la plataforma sería en ese proceso de preparación de equipos o de activos, ¿vale? No hablemos solo de equipos, sino de activos, es que en ese proceso de instalación de software, de adaptarlo para el usuario, que antes de toda la entrega de todo ese proceso, que también lleva instalar EDR y demás, pues que durante ese proceso es donde se diera de alta también dentro de la plataforma y se hicieran las acciones que te va a permitir de aplicar medidas de seguridad y poder quizá tener una validación inicial de que está correcto. Eso sería el entorno idílico, evidentemente. Jesús, yo tengo una pregunta. Perdón, Jesús. Jesús, vienes de la pregunta. Gracias, Jesús. Y Diego, como responsable de cumplimiento, vemos que la ISO 27001 tiene 4 grandes dominios, 94 plataformas o caminos a seguir, pero vemos que en el fondo el anexo A, sobre todo la declaración de aplicabilidad, en el día a día suele ser la que más guerra da. A través de esta plataforma, Diego, ¿cómo conseguimos ayudar al responsable de cumplimiento y con ello al CIO o al CISO a que esa declaración de aplicabilidad no se convierta en un obstáculo, sino en un compañero de viaje? A ver, en el concepto como está planteado, lo que hemos buscado siempre
que no quiere decir que lo vayamos a poder lograr a lo largo del tiempo, es poder desacoplar un poco esa parte teórica de la técnica. Es decir, lo que queremos es que todos los equipos, todos los activos, independientemente de el servicio que vayan a plantear o la norma que deban cumplir, puedan estar en la plataforma y que luego la plataforma, a través de sus usuarios que la usen, pueda adecuar. Es decir, lo que tú planteas es que esa declaración de aplicabilidad me diga estos activos sí y estos activos no. Eso puedes hacerlo, pero al final lo que tú vas a ver en la plataforma es lo que tú quieras dar de alta. Pues eso, lo ideal o lo idóneo, como comentaba antes con Jesús, es tú en ese proceso de preparación, olvida quizá si ahora va a adecuarse a una norma o a una categoría de una norma o a otra, tenlo registrado, tenlo trazado, y en el momento que le toque, pues harás un cambio de configuración si es que tienes algo previo, o ya lo adecuarás según esa declaración de aplicabilidad de que ya le ha tocado. En esa también declaración de aplicabilidad, pues como puede ser por ejemplo del NS, nosotros ya contemplamos todas esas partes técnicas, es decir, si le corresponde o no le corresponde la medida, ya lo hemos trazado nosotros, no hay que preocuparse de ello. Hablaba al empezar, o antes de empezar la jornada, con Guillermo, que nos acompaña, de OESIA, de Tecnobit, que nos ocupa y preocupa la inteligencia artificial. Nos ocupa y preocupa mucho, es una incertidumbre potente. Conocíamos la semana pasada que el reglamento de inteligencia artificial ha modificado los plazos de aplicación de los sistemas de inteligencia. Los de alto riesgo eran de aplicación en agosto de este año, se trasladan a diciembre del 27. No así el artículo 4, que hace referencia a los lenguajes del IA, eso sí se mantiene a agosto del 26, o sea que no todo se traslada a diciembre, ojo, hay matices. Te quería preguntar, Diego, Esther y Mar, ¿hasta qué punto esta plataforma va a querer incorporar la famosa ISO 42001, los riesgos, si lo tenéis planteado en el corto plazo? Ya que hablábamos de gestión de riesgos, este es un gran riesgo que preocupa mucho a las empresas y que hay una incertidumbre importante. ¿Hasta qué punto podemos, digamos, reducir esa incertidumbre con esta plataforma, parametrizando también a través de la ISO 42001? Bueno, en ese sentido, la herramienta, como les comentaba antes, está preparada precisamente para poder albergar el cumplimiento con cualquier marco regulatorio, que en este sentido hablamos de la inteligencia artificial, pero ya lo comentábamos antes, ¿no? El foco está en los riesgos. Al final, la normativa de ciberseguridad en general pone su foco y su punto de actuación en lo que es la gestión de riesgos. Por lo tanto, es una normativa que a máximos iremos incorporando. De hecho, nosotros dentro de lo que es la empresa hacemos también desarrollo de software de IA, y la propia IA que nosotros hacemos está observando el cumplimiento con marcos regulatorios como la 42001. O sea que en ese sentido es una norma que para nosotros, bueno, pues está dentro de toda esa hoja de ruta que tiene que cumplir la herramienta. Esther, creo que es importante, hablamos de la ISO, y en este caso desde SGS, como certificadora, ¿qué importancia se le da ahora mismo, ya no solo en la plataforma ciberseguridad, sino en el concepto de gobernanza, poseer la ISO 42001 ad extra y ad intra? Es decir, para que uno a sí mismo se crea que es potente y solvente, y hacia afuera para que te crean que eres potente y solvente. A ver, precisamente a día de hoy, que la IA su uso está muy extendido, que cualquier organización hace uso desde lo más sencillo que puede ser usar un chatbot a realmente crear un desarrollo o crear un modelo. Además, teniendo en cuenta que tenemos el RIA, ¿no? Como decía Mar, tenemos ahí el Reglamento de Inteligencia Artificial, es el momento por partida doble. Por un lado, porque el mercado lo está demandando el uso de IA, entonces necesitamos demostrar que hacemos un uso seguro de esa IA a través de la certificación, y por otra parte, porque
nos vamos a adelantar al cumplimiento del reglamento. Como bien dices, ha estado bajo revisión y hay una parte que han llevado a diciembre del 27, es el momento de que las empresas se adelanten a través de la certificación de la ISO 42001, empiecen a caminar ese camino, empiecen ya a crear su plan de trabajo, sus buenas prácticas, ya a empezar a dar formación a sus empleados, a analizar todo el ciclo de vida de ese uso que están haciendo con la IA, a analizar esos riesgos, es decir, crear su plan de gobernanza para que en el momento que ya empiecen a aplicar las posibles sanciones del reglamento IA, 1, ya estén adaptados, 2, no tengan ese riesgo de correr, de sufrir algún tipo de sanción y, por supuesto, de evitar esos riesgos asociados al uso, porque el riesgo no solo es a nivel ciberseguridad, también es a nivel de usuario, en el sentido de que la IA tiene sesgos, un usuario puede dar por bueno esa información y, en nombre de esa empresa, expresarlo de puertas afuera, o bien de cara a una licitación, con un posible cliente, con un posible proveedor. Ya estamos entrando también en riesgos reputacionales, ¿no? Entonces, es de nuevo transversal, te aplica a toda la organización, implica a toda la organización, no solo a la alta dirección, es que aplica hasta el último usuario dentro de la organización. Es el momento, como bien decía Diego, con este tipo de herramientas, que es tan concreto, además te ayuda ¿en qué sentido? 1, con la implantación, es decir, lo que tú tienes que hacer como organización es definir tu declaración de aplicabilidad. En esa declaración de aplicabilidad tú defines el alcance de tu certificación y una vez que ya tienes definido ese alcance, ya sabes en qué contexto tienes que trabajar y en qué entorno. Con el uso de esta herramienta vas a abreviar tiempo, vas a trabajar sobre seguro, no solo vas a conseguir la certificación, sí, pero es que vas a conseguir mantenerla en el tiempo, porque el certificado, conseguir la certificación no es el fin, no acaba ahí tu tarea, ¿no? Es un medio. Entonces, como es un medio, tú tienes que seguir manteniendo ese sistema de gestión en tu organización. Con este tipo de herramientas, además, es que no solo ayuda a los usuarios, a las propias organizaciones, es que nos ayuda también a las empresas que auditamos, porque a la hora de auditar es muy fácil. Como bien decía Diego, ¿no? Dice, cuando vamos a pasar a auditorías, claro, es muy fácil tener toda la trazabilidad de la información, saber sobre qué no conformidades, desviaciones están trabajando, hacer seguimiento de esa mejora continua. Entonces, nos ayuda tanto a los auditores como a las propias organizaciones. Y es que es el momento, o sea, el mercado lo demanda y realmente no te puedes quedar fuera ni te puedes parar. Es el momento de ir a por esa certificación. Hoy nos acompañan aquí muchas empresas de defensa, el sector defensa. Veo a Ángel, de Airbus, Guillermo, de Tecnovit, Tere, de ISDEFE. Comentábamos antes, Mar, que uno de los valores añadidos que está teniendo la herramienta precisamente es la incorporación de esa certificación para el tratamiento de secretos confidenciales. Aspecto esencial para que Defensa te dé el visto bueno para poder empezar a trabajar con ellos. Prueba de ello, comentábamos que ya el mando conjunto ya está trabajando con vosotros. En el día a día, ¿qué valor añadido entendéis, Mar, que puede aportar? Y Diego, en el día a día, para sector defensa y en general seguridad, todo lo que tenga que ver con esa HPS, esta plataforma, que en mi opinión, como responsable de cumplimiento, es un grandísimo valor añadido. Pensemos que ahora mismo el que solicite la certificación HPS para defensa están tardando de 6 meses a 1 año en concederla. Luego, durante ese año, esperando a que me la den para que pueda empezar a licitar. Esta plataforma ya te va a dar esos parámetros para que cuando te lleguen a certificar ya sepas dónde no haces pie y dónde haces pie. Mar. Bueno, aquí es importante poner en valor también que la herramienta nace dentro de lo que es el ámbito de colaboración con el Centro Criptológico Nacional, por lo tanto podemos decir que Procesia es un partner de confianza desde hace ya muchos años y toda lo que es la puesta en marcha, ¿no? Y aterrizar toda esta idea en esta herramienta, pese a que no lleve nombre de mujer, ha sido una idea bien matizado. Es una idea muy bien acogida, ¿no? Por el Centro Criptológico Nacional. De hecho, actualmente estamos ya terminando el proceso de la homologación en el catálogo CPSTIC, que como todos ustedes sabrán es el catálogo, ¿no? A través del cual el Centro Criptológico Nacional certifica y homologa las herramientas, productos de ciberseguridad, pues para que todo el mundo tenga un referente ahí, ¿no? A la hora de consultar qué herramienta es buena para qué.
Concretamente esta herramienta, además, bueno, pues como comentabas, tiene un ámbito dual, es decir, es cumplimiento del NS respecto a lo que nos pide la norma, ya sea para el sector público o privado, pero también es para el ámbito de los sistemas clasificados. ¿Por qué? Porque, como comentaba, va de la mano de esta estrecha colaboración con el Centro Criptológico Nacional. Por lo tanto, conocemos bien cuál es la casuística, ¿no?, de securizar y garantizar la seguridad de los sistemas CIS, que normalmente bueno, pues son los que se manejan, ¿no?, en proyectos y ámbitos más complejos, que son sobre todo los ámbitos de defensa. Por lo tanto, toda esta que ha comentado Diego, ¿no?, de utilización de la herramienta, de lo que es el bastionado seguro automatizado, el cumplimiento técnico, auditoría interna, se hace también para todo lo que es el entorno de los sistemas clasificados y bueno, trabajamos en este sentido con herramienta y sin herramienta de una manera manual, bueno, pues con Airbus, SENER, el propio Centro Criptológico Nacional, Mando Conjunto, en fin, es una herramienta que en ese sentido tiene una versatilidad tremenda porque al final lo que hacemos es dar cumplimiento a la norma, independientemente de la norma que nos aplica, teniendo en cuenta los diferentes sistemas, ¿no?, y servicios que afectan a cada ámbito de aplicación. Pedro, perdona. Esther. En línea con lo que ha dicho Marc, que es muy importante, si tú te vas a certificar con el Esquema Nacional de Seguridad, incluso a nivel alto, que es lo más exigente, el hecho de que tú ya tengas implantado en tu organización una herramienta como Keep Armor, que esté reconocida, como acaba de decir Marc, ¿no?, que están en ese proceso para conseguirlo, es un plus. ¿En qué sentido? Es que ya vas a cumplir una serie de controles que te pide el Esquema Nacional de Seguridad, con lo cual vas a dar cumplimiento a, te diría, 3/4 partes de lo que te pide de esos controles que están dentro del Esquema Nacional de Seguridad. Es una certeza para el Centro Criptológico Nacional y para las organizaciones que lo usen a la hora de certificarse, porque hay una serie de controles que simplemente vas a hacer check, 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 porque al tener esta herramienta que está reconocida por ellos, ya los reconocen. Entonces está destinado a ser facilitador y solucionador, ¿no?, eso es. a la vez. Así es. Veo a empresas y también veo asociaciones. Creo que es importante que muchas veces nos enfocamos en el mundo solo empresa pública-privada y nos olvidamos de quien aglutina mucha empresa, ¿no? Nos acompaña hoy Gerardo, presidente de AESMIDE. Muchas gracias, Gerardo, por tu presencia. Paloma, que dirige la Asociación Española de Seguridad, con todo lo que eso conlleva, y más en la situación geopolítica que tenemos. Os quiero preguntar, Diego, Esther, Mar, ¿hasta qué punto esta plataforma no solo está destinada a esa pesca de anzuelo, a esa empresa en cuestión, sino también pesca de arrastre? Es decir, que también ayude a muchas empresas dentro del sector, ya sea pyme, ya sea más mediana que pequeña empresa, mediana, grande o, por qué no, inmensa, ¿no? Creo que España, si tiene un gran valor añadido, es el mundo de la asociación, el asociacionismo. Lo vemos desde TEDAE, a EMETIC, a AESMIDE, y a veces nos olvidamos del potencial que tiene España a través de las asociaciones y trabajamos solo desde la pesca de anzuelo, de empresa a empresa, pública-privada, privada-pública, y el mundo asociaciones, aquí lo tenemos también hoy representado. ¿Cómo entendéis que esta plataforma puede ayudar a ese mundo asociación, al que acude una empresa, para que esa asociación potencie el potencial? Mar. Bueno, ahí la herramienta, precisamente como lo que se trata es de facilitar el trabajo, no de quitar el trabajo de nadie, sino facilitar, ¿no?, ayudar. De hecho, por ejemplo, cuando estuvimos bueno, pues con ISDEFE, ¿no?, que también va a entrar ahora a utilizarla, bueno, esa reunión de demo y de lo que fue luego la POC fue muy interesante porque se aglutinaban tanto el Departamento de Seguridad como el Departamento de Sistemas y ellos mismos nos decían: jolín, qué ventaja, porque de alguna manera ahora mismo invertimos mucho tiempo en hacer estas tareas de bastionado de una manera manual. Si contamos con una herramienta de este tipo, el tiempo que se invierte en eso lo podemos dividir o derivar a otras cuestiones de calado que en una organización como ISDEFE se pueden imaginar, ¿no? Toda la actividad que hay, y centrarnos nosotros pues, bueno, pues eso, en otras actuaciones más complejas que haya que hacer, y tener la herramienta pues, como esa herramienta de apoyo, esa herramienta para el día a día, que te va a quitar toda esa labor mucho más burocrática, mucho más árida. Y bueno, eso en un medio como ISDEFE. Luego, si nos vamos a pues, entidades más pequeñitas, por ejemplo ayuntamientos, entidades locales, ahí es que nos encontramos una casuística muy distinta. Ahí no es que aparezcan dos departamentos, no, es que ahí te aparece una persona que te dice: yo es que para bastionar tengo que mirar tutoriales en internet porque no sé ni por dónde coger la norma.
Entonces, bueno, entendemos que ahí la herramienta, independientemente del tipo de empresa o de organismo que esté asociada, va a dar respuesta. Si es muy grande, pues porque vamos a derivar el trabajo a otras tareas por esos equipos especialistas. Pero si es muy pequeñita, es porque no hay recursos. Entonces, si solo tenemos una persona como responsable de seguridad, responsable de sistemas, que encima es el que bastiona, que encima es el que pasa la norma, bueno, pues hace falta ayuda, ¿no? También. Entonces, bueno, la herramienta, tengo que decir que para todo lo que es la administración pública, ya sea empresas públicas, entidades desde sector público, o sea, entidades locales, autonómicas o Administración General del Estado, es gratuita porque es el Centro Criptológico Nacional quien la pone a disposición de todo el sector público. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí el CCN, bueno, pues da una ayuda, ¿no?, muy interesante y muy potente, pues para que todos podamos cumplir con la norma, a fin de cuentas. Quedan 10 minutos para terminar. Ramón, no sé si tenemos preguntas online. Tenemos alguna pregunta por aquí, también teníamos alguna por ahí y abriremos a los que queráis en sala. ¿En sala tenéis aquí preguntas? Espera, Ramón. Hola, buenos días. Soy Angelina Esturón, la subdirectora del Servicio Público de Empleo Estatal. A mí me parece muy interesante esta herramienta de bastionado que ofrecéis. Y os voy a hacer una consulta y es Mitos. Mitos es un software de Claude que se supone que viene y que parece ser que no se ha puesto en producción porque detecta las vulnerabilidades de los sistemas. Entonces, esta herramienta puede ser una herramienta defensiva que puede ayudar también a cuando hay Mitos. No se va a utilizar como atacante, pero podría serlo. Entonces, esta herramienta parece que tiene un objetivo y va a ser muy interesante de cara al futuro cuando ya tenemos todas estas generativas intentando atacar vulnerabilidades que ahora mismo, aunque las sabemos que las tenemos, pero que, por así decirlo, están un poco ocultas en el mundo de los sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué opináis un poco de vuestra herramienta en referencia a esta herramienta que sale de Claude que se llama Mitos? ¿En qué medida creéis que puede ayudar también a controlar efectivamente que estéis más seguros en vuestras organizaciones? Gracias. Bueno, Sí. Mar, Diego. Vale, a ver, la plataforma no está concebida como un elemento que vaya a gestionar vulnerabilidades, es decir, mañana sale un zero day o una configuración que no... Siempre pongo un ejemplo, ¿no? El fondo de pantalla es una configuración que podemos hacer todos en nuestro equipo. Sin embargo, eso no es algo que esté vinculado a ninguna medida, ni de 27, ni de NS, ni demás. Cada uno que tenga el que quiera. No aporta ni desaporta nada. Lo que va a hacer la plataforma es asegurarte que esos controles técnicos que te pide la normativa estén. A mayores existirán pues, software como el que comentas de evaluar vulnerabilidades, como también puede ser Nessus, que puedan solventarse bien con otra gestión continua que hay que hacer, que es el parcheo de los sistemas, ¿vale? O aquellos que, por ejemplo, pues puedan mantenerse a lo largo del tiempo y con un parche no se solventen, que tengan una configuración por debajo. Quizá esas configuraciones que estén vinculadas a vulnerabilidades haya que tenerlas como un extra, pero quizá no están vinculadas tampoco con nada que me indique la norma. Entonces, lo que vamos a conseguir con la plataforma es adecuarnos según los requisitos técnicos que dice esa norma. Esto se expresa muy bien con la regla de Pareto, casi con el 20% de lo que vamos a hacer aquí nos estamos salvando del 80% de las cosas, y el 20% que queda es lo que queda a mayores, que será pues utilizar ese Mitos que nos detecte vulnerabilidades y bien con ella misma o otro que nos lo pueda corregir. Pero son elementos complementarios, es decir, ni una sustituye a la otra ni la otra a la una. Son, si lo queremos ver así, dos que pueden ir en conjunto. ¿Más preguntas en sala? ¿Alguna pregunta más aquí en sala, Ramón? Aquí hay dos. Covadonga, a ver un momento. Covadonga. Mi nombre es Covadonga, muchas gracias. Yo estaba pensando en la herramienta, una vez que ya está implementada en uso, la empresa lo ha interiorizado dentro de su mapa de sistemas. ¿Está pensada también para gestionar todo lo que es la trazabilidad de alertas, identificación de la persona o el área que tiene que investigar, que todo ese contenido de esa investigación quede también intrínseca dentro del sistema para poder hacer un seguimiento y un aprendizaje? O sea, está también orientada a que sea un canal interno
de gestión de incidencias o evidencias que puedan, o alertas que puedan surgir en referencia a la normativa? Vale. Como elemento de alerta sí vas a tener. De hecho, en la parte que tiene monitorización, un punto importante es el decir si alguien ha ejecutado una aplicación de configuraciones, quién la ha hecho, evidentemente. Tampoco no me sirve mucho que nos estamos 4 trabajando ahí y todos nos pongamos a aplicar configuraciones, a lo mejor los 4 son el mismo equipo, tenemos el día de mañana 4 diferentes bastionados que hemos lanzado y no sabemos de quién es cada uno y cómo ha quedado al final. Entonces, punto 1, eso sí que es una trazabilidad que hay, es decir, quién ha ejecutado. Y luego en la parte de evaluar el cumplimiento, exactamente lo mismo, es decir, saber quién se ha encargado de evaluar eso, determinar, como decía, esas configuraciones que se puedan justificar porque tengan que ser excepciones también, quién las ha dado por buenas, por decirlo de algún modo, y en el periodo de tiempo en el que lanzas cumplimientos, yo que sé, no es algo que tengas que estar lanzando quizá cada 2 horas, a lo mejor tampoco tiene sentido, estás cargando la red, haciendo procesos que no merecen, pero yo que sé, imaginemos que semanalmente vamos a evaluar ciertos equipos para ver que esa configuración se mantiene a lo largo del tiempo. Pues evidentemente en el momento que de un día de un análisis a otro esa configuración cambia, la propia plataforma es la que nos va a notificar de, oye, este equipo de mi anterior configuración a esto ha variado en esta configuración, y en este caso pues sí que tendrá que ser el usuario, o bien a través de la plataforma si lo automatizas, es decir, oye, mira, me da igual las notificaciones que me lleguen, tú después de hacer el cumplimiento, si el equipo está mal, vuelva a lanzar el bastionado y aplícalo de nuevo. Me da igual, yo esto ya lo he probado, sé que funciona y puede ser porque perfectamente un usuario, porque requiere privilegios para su día a día, lo ha cambiado. O bien me llega esa notificación y tengo que, como persona que está trabajando con la plataforma, analizar, oye, qué configuración es, en base a qué, poderme poner en contacto con el equipo. Lo que sí no va a ser, que a lo mejor también es algo que planteas, es como un elemento de gestión de ticketing, eso irá por otra parte, pero el tener esa traza de, oye, de este análisis a este análisis del otro día me han cambiado estas configuraciones, y que el usuario ya puede decir, oye, ¿por qué? ¿Quién? Y matizar también, porque no aparece la norma como tal ahí, pero la herramienta también cubre todo lo que tendría que ver con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, que, como sabéis, hay una traza muy directa, ¿no?, en lo que es la implementación ya más técnica, ¿no?, de los controles técnicos a efectos de protección de datos entre el Esquema Nacional de Seguridad, por ejemplo, y esta Ley Orgánica. La herramienta también cubriría, ¿vale?, con el cumplimiento de esas medidas, porque implícitamente ya lo abarca, lo alberga. Hola, buenos días. Soy Israel Barbero de Alisys Robotics. Entonces, yo tenía 2 cuestiones, bueno, casi 3, pero voy a intentar por economía de tiempo solo plantear 2. La primera, entender bien el alcance de la herramienta, porque se está hablando de herramientas de control de alertas de SOC, se está hablando de herramientas de IA para luchar contra MIZOS, etcétera. Entiendo que, por lo que habéis explicado, la herramienta lo que hace es ayudar a las compañías en el cumplimiento normativo a nivel técnico para que se adecuen a la norma y hasta ahí. ¿Vale? Que luego a lo mejor se amplifique según vayan saliendo nuevas normas, se vaya pudiendo a lo mejor tener ese crecimiento de la herramienta, pero no es una herramienta que esté pensada para bastionar ni que esté pensada para gestionar vulnerabilidades ni nada por el estilo. Vulnerabilidades no, pero bastionar sí. Bastionar sí, pero en base a normas. Es decir, el concepto además es ese, adecuación de activos en base a normativa técnica. Okay. Ese es el concepto. Y lo que pasa que, además de ese bastionado, también te permite la comprobación de ese bastionado, que es esa parte. Y la segunda pregunta que tenía era, ¿tiene adecuación a producto? O sea, mi empresa fabrica, por ejemplo, robots. La empresa está certificada, pero los productos que fabricamos también podrían tener relación con la herramienta, se fabrique o software, lo que fabrique cada uno, vamos, quiero decir. A ver, si tienen un componente por detrás sobre el que se puedan hacer configuraciones, sí es potencial que pueda estar. Es decir, ahora lo que hemos visto ahí en el ejemplo son equipos, el portátil mismo que podemos tener todos de trabajo, por hablar servidores, por eso digo activos, pero si sobre lo que trabajáis tiene una potencial capacidad de configuración. Hay muchos elementos que quizá nosotros tenemos por casa que son de IoT, que básicamente te permite cambiar usuario y contraseña y ya está, no te permiten mucho más, es un elemento muy cerrado. Si tienen cierta capacidad, sí. Matizar ahí que la herramienta, aparte de permitirte el bastionado automatizado, que es, digamos, uno de los módulos más importantes, estaría el de cumplimiento o auditoría interna, ¿vale?, para poder comprobar lo que decía Diego, pero aparte el mantenimiento. O sea, que es una herramienta que te permite mantener el estado de la ciberseguridad de tus activos de una manera continuada en el tiempo, sin tener que poner a nadie a que esté controlando si ha cambiado esta normativa, cómo impacta en el activo, quién se ocupa ahora de volver a aplicar configuraciones.
O sea, es una herramienta que en ese sentido el objetivo es ayudarte a mantener el estado de la ciberseguridad dentro de la organización. Gracias. Muchas gracias, Israel. Aquí otra pregunta. Nos quedan 5 minutos. Buenos días, muchas gracias por las presentaciones, ha sido muy ilustrativa. Mi nombre es Rafael Falagán, trabajo para una empresa alemana a través de su subsidiaria en España, se llama Rohde & Schwarz. Nos dedicamos a la instrumentación electrónica, todos los que son ingenieros de telecomunicaciones seguramente que han visto algún aparato nuestro en el laboratorio. Y también a sistemas de defensa y seguridad. Por ejemplo, hacemos las comunicaciones tácticas, tanto terrestres como marítimas, como aéreas. En España tenemos mucho negocio en esa parte. Y también la parte de guerra electrónica, es decir, control del espacio radioeléctrico y guerra electrónica, que sería un poco la versión militar. Vamos a ver, yo estoy dándole vueltas un poco a ver dónde entra todo esto. Yo he sido militar muchos años y he trabajado en la OTAN y he trabajado en entornos en clase 2, sé más o menos de qué va el tema de las habilitaciones de seguridad, las llevo ahora mismo en la subsidiaria en España. Y cuando intento poner esto que me habéis contado en contexto, es decir, cómo me puede ayudar esto, veo muchas dudas, no podríamos estar todo el día hoy hablando de eso. Me voy a centrar en lo que ha dicho Alex. Vamos a ver, la normativa normalmente cuando se lee con detenimiento, lo que ocurre en muchos casos es que hay cosas que están efectivamente muy claras desde el punto de vista técnico, y eso podría ser relativamente fácil hacerlo en una herramienta, es decir, hacer esas comprobaciones, saber si están conformes con el estándar, igual que lo hacemos nosotros con la instrumentación electrónica cuando ayudamos a los fabricantes a ver si cumplen las normas, pero hay otras partes que son más espesas. Tendrá usted una puerta muy fuerte que permita, o sea, que evite la entrada de intrusos. Digo, vale, pero eso se puede hacer de muchas formas. Y ahí está el problema. Yo puedo tener una herramienta donde yo diga, este ordenador, por ejemplo, tiene una puerta fuerte, pero luego tienes que demostrar cómo. Y cuando viene el auditor te lo pregunta. Y tú tienes que ser capaz de decirle qué es lo que has hecho para hacerlo. Y para eso vas a tener que comprar productos de terceros. Yo lo puedo mantener la herramienta como soy compliant. Pero soy compliant porque utilizo un producto que me permite, digamos, asegurarle al auditor, de una manera muy subjetiva también, que voy a cumplir con eso que está diciendo ahí, ya que ahí no hay una especificación técnica concreta sobre la que tenga que sujetarme. No sé si me entendéis lo que estoy diciendo. Entonces, la cuestión es, yo veo la herramienta y puede estar funcionando en una organización, pero veo también que primero tiene que haber alguien detrás que esté, digamos, actualizando la herramienta para que digamos, esté al cabo de la calle con lo último de la normativa y cuando pase la siguiente auditoría no tenga problemas, ¿vale? Bueno, seguiríamos hablando durante mucho tiempo, pero bueno, no sé si habéis entendido un poco el espíritu de la pregunta. Es decir, a mí me sorprende mucho a veces cuando viene mi casa, Alemania, que está muy procedimentada y me dice, vamos a darte una herramienta nueva. Y yo me pongo a temblar, porque es otra herramienta que tengo que aprender. Y aparte es que no sé cómo va a casar con las anteriores. Gracias. Respecto a lo que es la actualización de la norma, por empezar, si quieres, por aquí, la herramienta, bueno, se puede utilizar tanto en entornos cloud como on-prem, ¿vale? Aquí, teniendo en cuenta el sector en el que nos encontremos y las necesidades de la organización, en lo que es el entorno cloud, las actualizaciones son automáticas, en el sentido que la norma se va actualizando continuamente conforme se van aprobando normativas nuevas, o sea, eso es, digamos, que para la organización transparente, ¿vale? Ahí no hay que preguntar, oye, ¿cuándo viene la siguiente actualización? Porque eso se va a ir haciendo solo. En on-prem, como claro, no estás conectado bueno, pues a una nube o para poder facilitártelo a través de internet y demás, lo que tendríamos que hacer es ir a la organización, pero bueno, eso es o facilitar un poco el acceso para poder llevar toda esa actualización normativa. Pero bueno, es algo que también queda en nuestro tejado, en el sentido de que nosotros también llevamos un control de qué organizaciones están haciendo un despliegue on-prem y cuáles están en cloud para estar al tantos, ¿no?, de que cada vez que haya que llevar toda esa mejora, poderlo hacerlo de una manera automática, ¿vale? Eso respecto a la actualización normativa. Y respecto al resto que nos comentaba... Yo lo iba a sentar de una manera mucho más fácil, es decir, cuando se actualiza una norma, por ejemplo, el NS cambió de 2010 a la última actualización, cambió a lo mejor la organización, información que venía... Vale, esos cambios pueden repercutir o pueden no repercutir de manera técnica. ¿Qué quiero decir? La parte de EquipArmor está orientada en el cumplimiento técnico de activos. Es decir, una parte, por poner una medida de ejemplo, ¿vale? Tenemos tener un análisis de riesgos. La plataforma no te hace un análisis de riesgos. Eso es objetivo de otra herramienta o de otro proceso. O te pide tener una directiva, una política, tampoco te hace ese, por ahora. Tampoco te hace ese documento o esa política que tienes que trazar. Es decir, te hace la parte técnica, ¿vale? Es decir, no todos los controles del anexo 2 se pueden llevar a cabo de manera técnica, solo algunos. Esos pueden, en las actualizaciones, cambiar o no cambiar.
Si cambian, esa parte técnica está cubierta por nosotros, es decir, el ente final no tiene que preocuparse. Si antes decía que había que hacer una cosa y hay que hacer la otra, y eso se puede trasladar técnicamente, del cambio nos encargamos nosotros, ¿vale? Y en un proceso normal de adecuación, y en esta parte que hablabas tú de los entornos clasificados, que es la parte, digamos, que voy a decir que tengo yo de especialidad, donde encaja la plataforma es durante todo ese proceso de preparación de los entornos tecnológicos, de equipos, de servidores, de dispositivos de red, para acreditarlos, para que manejen una información clasificada de un cierto ámbito y nivel de clasificación, pues en ese proceso de bastionado es donde entra la herramienta para aplicar esa configuración y de la misma manera para obtener ese cumplimiento y poder, como tú bien dices, a esa entidad auditora, que bueno, en el caso nacional la parte técnica la hace CCN, pues decir, oye, mis equipos están cumpliendo en base a lo que, además en este caso particular, lo que dicen tus guías. Ahí es donde encaja de manera exacta la plataforma, en ese proceso. Yo por puntualizar, diría, por añadir lo de ellos dos, ¿no?, que es muy importante lo que ha dicho Mar antes, el hecho de que el Centro Criptológico Nacional valide determinadas aplicaciones, que las empresas puedan adaptarse a ellas, cogerlas para dar cumplimiento al Esquema Nacional de Seguridad, es ya un hándicap, porque en ese momento ya vas a dar por cumplido una gran parte dentro de sus controles dentro del anexo del Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, para ellos, el hecho de que esta herramienta esté validada por el CCN ya es un plus. Y luego hay otro tema muy importante que, bueno, Diego creo que lo ha comentado antes, pero matizamos, que es revertir el bastionado, ¿vale? O sea, que ahí, no sé si lo habías comentado o no. Pero es un punto muy importante, sí. Sí, por si lo quieres matizar, que sí. No es que bastiones para toda la vida. Simplemente que una cosa que también nosotros hemos contemplado en la plataforma es no solo poder aplicar configuración, sino sobre todo en ese uso que yo decía, que da igual el conocimiento que se tenga técnico o normativo, cualquiera de los dos, se tenga o no se tenga, no solo poder aplicar las configuraciones, sino en caso de fallo o tener no sé, si discrepancia, caída de servicio, llámalo como quieras, poder revertir a las configuraciones tal cual estaba y que los servicios puedan estar otra vez operativos. No es algo así como un backup, no exactamente, pero es a nivel configuraciones. Es decir, si yo antes tenía A y he puesto B, poder volver a A otra vez, que era como estaba funcionando. Lógicamente eso va a hacer que a lo mejor no esté cumpliendo, pero puedo volver atrás de una manera rápida. Es un punto que sí que hemos tenido que tener en cuenta. Hay un caso de uso que se me ocurre cuando estoy escuchando esto. Vamos a ver, hay empresas como por ejemplo los grandes integradores, ya sean Avantia, Indra, incluso a otros niveles, los que están en Tier 2 y 3, que hacen sistemas que tienen que superar la normativa. Es decir, no es que lo hagan para su casa, para la gestión propia de las operaciones, sino que además tienen que producir sistemas que cumplan con la normativa para un cliente, normalmente el Ministerio de Defensa, pero bueno, puede ser otro cliente, ¿no? Entonces, eso es una parte de un proyecto concreto en el cual entras dentro de lo que sería pues el grupo de ingeniería que está trabajando en él como un problema más, es decir, el trabajar en ciberseguridad y buscar herramientas que sean capaces de hacer eso. No sé si estáis haciendo eso o tenéis en perspectiva hacerlo. Bueno, la verdad es que el entrar en la cadena de suministro es algo que es muy complicado. Sí. Lo llevamos trabajando mucho tiempo, hemos ido a ver a muchas organizaciones, contamos con el asesoramiento experto de un coronel, Arsenio Díaz del Río, que está con nosotros hoy en la sala, que bueno, la verdad que nos está pudiendo abrir también, ¿no?, un poco las miras hacia este campo, y le diría que a veces es frustrante porque nosotros vamos con la bandera del cumplimiento, entendemos que para la cadena de suministro este tipo de cumplimiento quizás no sea lo más importante dentro, ¿no?, de lo que hace cada uno de estos fabricantes, pero sí que nosotros intentamos poner en valor o subrayar la importancia de que todos estos componentes, ¿no?, creo que lo comentaba antes, que van a formar parte de un tanque o de una aeronave o de un carro de combate, también cumplan con la norma, porque es que es software, esto ya no solamente depende de la mano humana, es que el software, si no está garantizado, también puede fallar y también se le puede atacar. Entonces, si ese software no cumple con las medidas de seguridad adecuadas, es que luego, o sea, quiero decir, ¿dónde vamos a buscar la responsabilidad, ¿no? Al final, creo que la norma, el gobierno, el cumplimiento, lo decía Rafa al inicio, es dar responsabilidad que le corresponde también, ¿no? Entonces, nosotros la verdad es que llevamos mucho tiempo intentando llegar a todas estas organizaciones para que vieran, ¿no?, la importancia también del cumplimiento. Y bueno, entendemos que también es el Ministerio de Defensa quien tiene que hacer una llamada, un toque de atención gordo ahí para que, bueno, pues esto se tome más en serio, ¿no?, a lo mejor. Bueno, terminamos, son las 12:25, van a ser. Ramón. Tenemos preguntas online.
En primer lugar, a todos los que nos habéis seguido online, muy agradecidos. Sé que hay varias preguntas, se va a responder una y el resto nos comprometemos a responderlas a través de nuestros expertos y nos dejáis un email a todos los que estéis online. Repito, contestamos una ahora, pero se contestarán todas por escrito. Ramón, si eres tan amable. Por darle paso un poco a la audiencia online también, que tenemos varias fundamental personas conectadas, y os hemos dejado preguntar en sala porque el debate era muy interesante y las preguntas, y nos hemos extendido un poquito más, pero por recoger entre varias de las que había y al final reunían una misma pregunta. ¿La plataforma cubre la gestión integral de las ISO 91427 YENS? Yo creo que lo habéis comentado, pero por recopilar y por confirmar. Sí, bueno, como decíamos, la herramienta está centrada en lo que es el cumplimiento de los marcos regulatorios de ciberseguridad, ¿vale? Creo que ha mencionado 9, 27 INS, 27 INS sin problema. La 9, bueno, por extensión habría que ver, ¿vale? Pero en principio el objetivo de la herramienta es sí, marcos regulatorios. Terminamos 12:25. ¿Cuánto llena ver que la jornada ha durado hora y media, 1 hora de jornada, media hora de preguntas? No suele ser normal que haya tantas preguntas. Si ha habido preguntas es porque creo que se ha conseguido el objetivo, que es intentar solucionar, y las dudas que había, pues intentar solventarlas. Y yo creo que al final aquí nace pues un binomio, ahora que hablamos en el ámbito militar castrense, un binomio, ¿no? Por un lado SGS, por otro lado Procesia, que ese binomio sea perfecto, esa alianza, y a partir de ahí dirigidos a potenciar el crecimiento industrial nacional, ¿no? Creo que es muy importante saber que España tiene mucho, bien, Europa también, y que de alguna manera que no veamos que solo Europa regula. Europa también fabrica, Europa también distribuye, Europa tiene un gran valor añadido y España en gran medida. Concluimos, esta jornada la han organizado 2 empresas, Procesia por un lado y SGS por otro lado. Abría la jornada por parte Tomás, CEO de Procesia, y cierra la jornada por parte de SGS, Javier Garrido, responsable de Digital Trust. Si nos haces el favor de cerrar la jornada. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que estáis presencialmente y los que estáis online. Como bien decía Pedro, yo creo que ha sido un éxito la jornada, un tema de actualidad. Esta alianza yo creo que puede ser muy productiva, muy enfocada hacia las necesidades del mercado y ayudar a las empresas. Y nada, pues agradecer a todos los presentes. Y bueno, esto forma parte también de este formato, yo creo que es muy adecuado, forma parte de bueno, los objetivos que tiene SGS de dar seguridad y dar transparencia. Y bueno, es una continuación de las diferentes jornadas que venimos organizando aquí en este entorno tan espectacular, con que no lo podáis ver, yo lo veo desde este lado. Y bueno, os animo ahora a seguir debatiendo y aprovechando estas instalaciones, y que tenemos todavía un ratillo más para comentar temas. Muchas gracias.